¿Qué tal? Muy buen día a todos. Mi nombre es Franco Antonio Rocha Díaz y les presentaré el trabajo titulado Distribución de la abundancia de copépodos en relación con un vórtice ciclónico en una región costera en el sur del Golfo de California. Los copépodos son una subclase de crustáceos planctónicos pertenecientes al zooplancton y son de los más abundantes en el medio marino. Una característica diacrítica muy importante es el ojo nauplius, el cual les funciona para cortejo y depredación. De acuerdo con Lequeré y colaboradores en el año 2005, clasificaron a los copépodos como parte del mesozooplancton, teniendo tallas que van desde los 200 hasta los 2000 micrómetros. Los calanoideos son principalmente herbívoros, los ciclopoideos son principalmente carnívoros y los estadios de los copépoditos, que son la fase previa a la fase adulta, son principalmente omnívoros. La abundancia, distribución y composición de los copépodos se ve influenciada por procesos físicos, como lo son los vórtices, y un vórtice se puede definir como un flujo turbulento en rotación. El objetivo principal de este trabajo fue conocer cuál es el papel que juegan los afloramientos en la Bahía de La Paz en la distribución, composición y abundancia de los copépodos en la época de invierno. Para cumplir este objetivo, se planteó el determinar las propiedades oceanográficas de la columna de agua y su distribución en la Bahía de La Paz durante la época de invierno. También el determinar el patrón de corrientes mediante el método geostrófico, determinar la composición, distribución y abundancia de los copépodos y determinar la asociación de estos organismos con los diferentes procesos físicos presentes en la bahía. La justificación tenemos que los copépodos representan el componente principal del zooplancton marino y estos desempeñan un papel fundamental en la bomba biológica o bomba de carbono. Estos organismos juegan un papel fundamental en la cadena trófica, por ende, su estudio debe ser abordado desde un enfoque transdisciplinario y a través de varios niveles de organización. Por todo lo anterior, se permitiría detectar zonas y épocas de elevada producción para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos marinos. En cuanto a las preguntas de investigación tenemos: ¿cuál es la composición, distribución y abundancia de los copépodos en la Bahía de La Paz en invierno de 2006? ¿Cómo fue el patrón de circulación en la Bahía de La Paz durante este periodo? ¿Cuál es el papel de los afloramientos en la composición, distribución y abundancia de los copépodos? La hipótesis que se planteó fue que la composición, abundancia y distribución de los copépodos están determinadas por sus características morfológicas asociadas a sus hábitos alimentarios, y que estas están influenciadas por la presencia de vórtices de mesoescala y afloramientos. Además, las condiciones que se presentan en invierno son contrastantes con respecto a las condiciones que se presentan en verano. Bien, en antecedentes tenemos el trabajo pionero realizado por Monreal Gómez y colaboradores en el año 2001. Ellos reportaron por primera vez un vórtice ciclónico de mesoescala confinado en la Bahía de La Paz. A raíz de ese trabajo, se realizaron otros trabajos con una relación entre la biología y la física. Por ejemplo, tenemos los trabajos de Sánchez Velasco y colaboradores entre el 2004 y 2006, donde trabajaron ictioplancton. Por otro lado, tenemos los trabajos de Coria Montero y colaboradores en el año 2014-2017 y de Durán Campos y colaboradores en el año 2019. Estos tres trabajos abarcaron el estudio de fitoplancton. Por último, tenemos los trabajos de Durán Campos y colaboradores en el 2015 y 2019, donde se enfocaron al estudio de los diferentes grupos del zooplancton. Bien, aquí tenemos la Bahía de La Paz, ubicada en el estado de Baja California Sur. Tiene una conexión directa con el Golfo de California y si le hacemos zoom a esta imagen podemos ver la Bahía de La Paz como tal y zonas muy importantes como la Cuenca Alfonso y un umbral batimétrico que divide el Golfo de California de la Bahía de La Paz, la región de Boca Grande y otros lugares de importancia como el Canal de San Lorenzo. Bien, podemos ver con un símbolo de más las estaciones de CTD, que son un total de 46 estaciones hidrográficas. Encerradas en un círculo tenemos las estaciones de zooplancton, que fueron un total de 13, y las estaciones de nutrientes encerradas en un cuadrado, que fueron un total de 23. Materiales y métodos. Para los datos hidrográficos se utilizó el buque sonográfico El Puma de la UNAM en la campaña sonográfica DIPAL 1, realizada en la Bahía de La Paz, Baja California Sur, en febrero de 2006, correspondiente a finales de invierno. Para estos datos hidrográficos se utilizó un CTD Neil Brown, que por sus siglas en inglés mide la conductividad, temperatura y profundidad. Se analizaron un total de 46 estaciones a partir de cada metro de profundidad, y con este análisis se obtuvieron los patrones de corrientes geostróficas relativas al fondo.
Para las imágenes satelitales se utilizó el satélite MODIS Aqua de la NASA, obteniendo datos de temperatura expresado en grados Celsius y de clorofila A expresado en miligramos sobre metro cúbico. Para la colecta de las muestras a bordo del buque oceanográfico se realizaron arrastres oblicuos desde los 200 metros de profundidad hacia la superficie por medio de redes Bongo con una apertura de malla de 333 micrómetros. En la parte central de estas redes se instalaron flujómetros de la marca General Oceanics para el cálculo del volumen de agua que se estaba filtrando durante los arrastres. Las muestras que se colectaron fueron fijadas con formaldehído al 4% y se neutralizaron con borato de sodio y se mantuvieron con esa mezcla durante 24 horas. Posteriormente se trasvasó a etanol al 70% para la preservación final. Ya en laboratorio se analizaron las abundancias de los organismos. Primeramente se utilizó un separador tipo Folsom para poder fraccionar las muestras que se colectaron a 1/32 parte y de esta manera mantener la misma proporción. Posteriormente se utilizó un microscopio estereoscópico para poder separar y contar los copépodos de acuerdo al grupo al que pertenecían y a la estación en la cual fue colectada. Resultados y discusión. Bien, aquí podemos ver la distribución horizontal de la temperatura en el inciso A, expresada en grados Celsius, y de las corrientes geostróficas, ambas en superficie. Podemos ver cómo la temperatura es casi homogénea en toda la Bahía de La Paz, pero las corrientes geostróficas muestran un patrón de corrientes correspondiente a un vórtice ciclónico. Por otro lado, tenemos la temperatura conservativa en grados Celsius en el inciso C y las corrientes geostróficas a 50 metros de profundidad en el inciso D. Y podemos ver cómo la temperatura cambia con respecto a la superficie. Podemos ver aquí la presencia de un domo frío, por lo cual, de acuerdo con la definición de vórtice ciclónico, un vórtice ciclónico es más frío y denso en su centro que en su periferia, lo cual es respaldado por las corrientes geostróficas que muestran este patrón de distribución ciclónico. Bien, aquí tenemos la distribución vertical de la temperatura, salinidad, densidad y del componente de la velocidad geostrófica meridional. En el caso de la temperatura, salinidad y densidad podemos ver cómo hay un cambio abrupto de los valores, o sea, de la termoclina, haloclina y pignoclina, de entre más o menos los 30 metros de profundidad hasta poco menos de los 100 metros de profundidad. Por lo cual esta zona o este rango de profundidad es el más importante para los cambios abruptos de los valores de temperatura, salinidad y densidad. En el caso del componente de la velocidad geostrófica meridional, podemos ver cómo hay una distribución de esta velocidad de norte a sur en la parte oeste de la Bahía de La Paz y de sur a norte en la parte este de la Bahía de La Paz. Bien, aquí podemos ver la distribución vertical de diferentes nutrientes y se puede observar cómo el vórtice ciclónico tuvo una influencia en la distribución y en los valores de estos nutrientes. Por ejemplo, en el inciso A tenemos los nitratos y podemos ver cómo a mayor profundidad los valores de nitratos iban en aumento, sobre todo en el área de influencia del vórtice en la parte central. En el caso de los fosfatos, que es el inciso B, también podemos ver este aumento de los valores de fosfatos conforme la profundidad va aumentando. Y en el inciso C tenemos los silicatos. De igual manera podemos ver cómo estos valores van aumentando conforme la profundidad también va aumentando, siendo la profundidad más importante alrededor de los 60 metros de profundidad, lo cual corresponde al área de influencia del vórtice en la vertical, que es la zona más o la profundidad más importante entre los 50 y 60 metros de profundidad. Aquí tenemos la distribución horizontal de los nutrientes, todos a 30 metros de profundidad. Tenemos en el inciso A los nitratos, en el inciso B los fosfatos y en el inciso C los silicatos. Y podemos ver en las tres figuras cómo los mayores valores tanto de nitratos, fosfatos y silicatos se encontraron en la parte central o en la parte de influencia del vórtice, que es en esta región de aquí. Podemos ver cómo los mayores valores se encuentran en estas zonas. Bien, aquí tenemos las imágenes satelitales correspondientes al 27 de febrero del 2006,
En el inciso A tenemos la temperatura superficial expresada en grados Celsius, y en el inciso B tenemos la clorofila A expresada en miligramos sobre metro cúbico. En el caso de la temperatura podemos ver cómo esta se va distribuyendo por toda la costa de la Bahía de La Paz por acción del vórtice ciclónico, mientras que la clorofila A está siendo distribuida de igual manera por el vórtice ciclónico y se reincorpora al Golfo de California por esta acción de vorticidad. En el inciso C tenemos la concentración de clorofila A lo largo del año 2006, en la parte central del vórtice, lo cual corresponde a estas coordenadas. Podemos ver cómo los mayores valores de clorofila A se presentaron en la parte de invierno, en los primeros meses del 2006, que fue enero y febrero, lo cual contrasta con otros periodos de otras estacionalidades del año, como por ejemplo verano, que corresponde desde junio-julio hasta septiembre-octubre, donde aquí los valores de clorofila A son extremadamente bajos con respecto a invierno. Bien, aquí tenemos la distribución de las abundancias de los copépodos. En el inciso A e inciso D tenemos a los calanoides. En el inciso B y en el inciso E tenemos a los ciclopoides, y en el inciso C y en el inciso F tenemos a todos los estadios de los copepoditos. La diferencia es de que las figuras superiores utilizan una misma escala, y en las figuras inferiores se utiliza una escala individual para cada grupo de organismos. Bien, en el caso de los calanoides podemos ver que sus mayores abundancias se encuentran en tres regiones importantes: en la periferia del vórtice, en la región de Cuenca Alfonso y en el umbral batimétrico, lo cual también corresponde a la distribución de clorofila A, que prácticamente son fitoplancton. Al estar presente el fitoplancton en estas tres regiones importantes, en una segunda instancia también va a estar representado el zooplancton herbívoro, que en este caso son los calanoides. En el caso de los ciclopoides, de igual manera tenemos una distribución similar a los calanoides, ya que estos, al ser principalmente carnívoros, van a estar presentes en donde los calanoides también lo estén. En el caso de los copepoditos, al ser un estadio previo a la fase adulta de los copépodos, van a estar distribuidos, y al ser omnívoros van a estar distribuidos en prácticamente todas las estaciones con altas abundancias. Por último tenemos la estadística. En el inciso A tenemos un dendrograma clúster basado en la matriz de similitud de Bray-Curtis. De acuerdo con la distribución de las abundancias de los copépodos, se encontraron tres regiones muy importantes. La primera es la región cercana a la periferia del vórtice, la segunda es la región de Boca Grande, y la tercera es la región cercana al centro del vórtice. Las tres regiones con una similitud que va desde el 95 hasta el 100%. Para respaldar esta matriz de similitud, tenemos un diagrama de análisis de correspondencia canónica, que por sus siglas en inglés es CCA. Podemos ver en los triángulos azules los diferentes grupos de copépodos, que son los calanoides aquí, los copepoditos y los ciclopoides. Y los vectores rojos son los diferentes parámetros que se utilizaron para este análisis de correspondencia canónica. Podemos ver en el caso de los calanoideos cómo la similitud se encuentra o se relacionan estrechamente con la temperatura, la profundidad de las estaciones y el patrón de corrientes geostróficas. En el caso de los copepoditos, ellos tienen una gran relación con los diferentes nutrimentos, como son los fosfatos, el nitrato y los silicatos, mientras que los ciclopoideos solamente se relacionan con los silicatos. Conclusiones. Los resultados que se obtuvieron sugieren que la distribución, composición y abundancia de los copépodos están influenciadas por tres factores importantes. El primero, los hábitos alimentarios de cada grupo; el segundo, el vórtice ciclónico; y el tercero, el umbral batimétrico que separa la bahía del Golfo de California. Las mayores abundancias de copépodos, sobre todo de los calanoideos, que son herbívoros, coincide con la periferia del vórtice ciclónico, la cual puede ser nombrada como un copepod belt o cinturón de copépodos. De acuerdo al patrón de corrientes geostróficas y la distribución de la temperatura y de la clorofila A, se infiere que el vórtice ciclónico influye de una manera muy importante en la distribución y abundancia de los copépodos, y la presencia del vórtice puede ser el principal mecanismo de agregación de los organismos del zooplancton.
Por su atención, muchas gracias. Muy buen día.